Bienvenidos, soy Piero Blanco y les presento El Camino del Desarrollador. Hoy vamos a hablar de algo crucial que es cómo construir bases sólidas para realmente dominar la IA. Porque sin fundamentos la IA se convertirá en una muleta y no en una herramienta. Le voy a ser honesto, la carrera de Ingeniería Informática es difícil, requiere esfuerzo, dedicación, resiliencia y comprensión de los conceptos. Vi que muchos compañeros se saltaron las bases y terminaron frustrados, copiando código sin entenderlo y dependiendo completamente de la IA. Hoy les voy a mostrar el camino correcto, ya que cada vez más estudiantes integran estas herramientas en su rutina, ya que ahorran tiempo, automatizan tareas repetitivas como resumir texto, organizar calendarios o generar esquemas, ya que esto mejora la comprensión. Algunas plataformas, por ejemplo, que llegan a adaptar el contenido al ritmo, al nivel y al estilo de aprendizaje, una presente asistencia continua que va a estar 24/7 solo para vos. Estés donde estés, ya puedas acceder a un tutor virtual, a un corrector o incluso un simulador de examen. Ya que esto es importante porque las bases importan. Imaginen esto, le piden a la IA que le resuelva un ejercicio de algoritmo, le da el código, funciona, perfecto. Pero cuando llega el examen, se quedan bloqueados. ¿Por qué? Porque copiaron sin comprender. La IA es como una calculadora científica, es increíblemente poderosa, pero si no sabes matemáticas, solo apretás botones al azar. Les voy a dar un ejemplo concreto. Sin bases, le podrías preguntar a ChatGPT, por ejemplo, resuélveme este problema en C. Pero si tenés conocimientos y bases de verdad fuertes, le podrías decir, ChatGPT, explícame por qué mi código en C no funciona. Explícame nuevamente aritmética de punteros porque no estoy seguro del bucle de la línea 76. ¿Ven la diferencia? En el primer caso obtiene una respuesta, en el segundo obtienen una comprensión. Hay fundamentos los cuales no deben saltarse, como por ejemplo los que son necesarios para dominar la IA de forma inteligente. Estamos hablando de la lógica de la programación. Por ejemplo, no deberías saltarte en ningún caso los ejercicios de diagrama de flujo para entender correctamente cómo funciona la cabeza de la computadora a la hora de tomar decisiones y llevar a cabo procesos. Solamente necesitas practicar, practicar y practicar hasta que pienses como un programador. O incluso a la hora de tener un examen, el ejercicio no se te sea tan complicado ya que lo hiciste tantas veces que de verdad se te podría llegar a parecer sencillo o incluso rutinario, ya que estuviste practicando mucho tiempo. Y también importante es que la IA puede generar código, pero no te puede dar una lógica de cómo ese código se lleva a cabo. También es necesario dominar de manera profunda las estructuras de datos, los arrays, las listas, pilas, colas, árboles o grafos, para entender cuándo usar cada una y por qué la vas a usar cada una. Además de, por ejemplo, pedirle a ChatGPT, si es que estás practicando y estudiando este tipo de temas, que por ejemplo te den ejercicio de desarrollar, por ejemplo, una lista enlazada para poder llegar a comprender mejor cómo se lleva a cabo este concepto. Otro tema muy importante a la hora de dominar la IA es el tema de los algoritmos, donde por ejemplo debemos llegar a dominar los algoritmos de ordenamiento y de búsqueda y además desarrollar la mentalidad de dividir y conquistar. Ya que, por ejemplo, en este caso, al separar un problema grande en muchos problemas pequeños, va a ser mucho más fácil llegar a estructurar una solución. Además, la base más importante de las matemáticas es la matemática. La base más importante de la tecnología son las matemáticas, donde por ejemplo la lógica proposicional, la teoría de gráficos o la combinatoria son los diferentes lenguajes que la computadora habla o piensa. Sin esto no entenderíamos tampoco cómo funciona la IA por dentro. Además, ahora vamos a hablar sobre cómo usar la IA para construir bases sólidas, para fortalecer sus fundamentos, pero no para reemplazarlos. Por ejemplo, podemos pedirle a la IA que actúe como un profesor estricto y sabiondo de quinto año de la carrera de Ingeniería Informática, por ejemplo, para que nos explique un determinado concepto. Por ejemplo, le podemos decir nuestra definición de un concepto que luego lo va a corregir, revisará nuestra respuesta sin darnos la respuesta total, sino que nos diga los errores que tuvimos y qué conceptos hay que corregir. Y finalmente te da la respuesta completa. Pero sin embargo, esto es importante tener en cuenta que lo hacemos para corregir nuestras respuestas y no pedirle a la IA que responda a nuestras preguntas. Y para matemática, por ejemplo, es importante desarrollar una comprensión inteligente a la hora de resolver problemas, como por ejemplo si llegamos a tener una ecuación y le podemos pedir
que nos ayude a identificar qué tipo de ecuación sería, la estrategia para llevar a cabo la solución, que por ejemplo nos ayude en el primer paso, y además verificar si vamos por un buen camino a la hora de estar buscando la solución a determinado problema. Sin embargo, también hay errores que no van a permitir que saques todo el jugo que puede llegar a tener la inteligencia artificial o diferentes modelos de inteligencia artificial como DeepSeek o ChatGPT. Además hay un montón más como Gemini, por ejemplo. Por ejemplo, se nota mucho cuando una persona no tiene las bases sólidas o fundamentos teóricos potentes. Estos errores se delatan totalmente, ya que, por ejemplo, podemos denominar o denotar una dependencia total a la IA. Por ejemplo, resuelve todo mi ejercicio. No le puedes preguntar a la IA eso, ya que perderías un montón de conocimientos, de procesos, de errores que habrás cometido si llevas a cabo el ejercicio para luego que te lo corrija y determine qué es lo que estuvo mal. Si no, por ejemplo, algo más eficiente sería verifica si mi enfoque es correcto para este problema. Y ahí podrías ingresar la respuesta a determinado problema que seguramente habrás tenido en un trabajo práctico o en una rutina de ejercicios. El segundo error sería el de no entender el código generado, en el cual vos le preguntás a una IA que te desarrolle algún tipo de código de programación y lo copies y lo pegues sin leer y sin entender tampoco mucho qué es lo que está significando ese tipo de código o qué busca hacer o cuáles son las falencias o qué cosa hizo bien. Si no, estaría bueno que le preguntes a la IA, por ejemplo, que te explique paso a paso cómo llevó a cabo a esa solución. Diciendo, explícame línea por línea qué hace esta función, qué hace esta línea, qué hace tales bucles, etc. Además, ¿qué pasa si por ejemplo desarrollamos nuestro código y le decimos a la IA, mi código no funciona, arreglalo? No, eso lo que va a hacer es que vos no puedas llegar a desarrollar tanto pensamiento crítico ni tampoco tanto conocimiento como vos que te encargas de buguear el código por tu cuenta propia, aplicando el conocimiento que vos tengas en ese momento, para luego de llegar a decirle a la IA de esa manera tan directa en el cual perdíamos mucho conocimiento. En vez de eso, ocupa este tipo de prompts. Tengo este error, he intentado tal y cual manera de resolverlo, pero ¿qué es lo que me estoy perdiendo o qué es lo que no estoy haciendo bien? Eso nos ayudará a comprender mejor el problema y además comprendernos mejor a nosotros mismos, para desarrollar un mejor conocimiento y poder sobrellevar los problemas que estamos teniendo. Además, también es importante de que la IA, cuando más específico seas, mejor van a ser las respuestas. Entonces, para eso debemos evitar a toda costa las preguntas tan generales, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pido a una IA que nos explique un tema? Como por ejemplo puede ser, explícame la ciencia de datos. Esto nos va a dar una explicación bastante vaga y bastante general si es que estamos buscando eso, ¿no? Pero si además estamos buscando un conocimiento mucho más profundo, podríamos llegar a explicarle o pedirle que nos explique los conceptos que se dan, qué ventajas, qué desventajas tiene, qué tipo de paradigma de programación ocupa, qué lenguaje de programación, qué tipo de base de datos, por ejemplo. Pero todo ese tipo de información solamente la tenemos si llegamos a dominar los conocimientos teóricos para poder exigirle eso a la IA y que nos dé una respuesta igual de valiosa. Además, les recomendaría un pequeño camino para que podamos construir entre todos bases sólidas a la hora de utilizar una inteligencia artificial y poder extraer todo su valor. Vamos a ir a algunos puntos, son tips generales o, por ejemplo, pasos a pasos de los cuales van a llegar a que podamos ya a dominar aún mejor la inteligencia artificial. Por ejemplo, programar todo desde cero, usar la IA solamente para explicar conceptos o cuando nos trancamos en una parte en especial, enfocarse en entender el porqué de cada herramienta, de cada procedimiento, de cada tarea, para poder llegar a aplicarlo en nuestras situaciones donde esto también se dé y vamos a llegar a decir, esto se hace de tal manera. Pedirle que te verifique sus soluciones que habrás ocupado. Por ejemplo, ocupar prompts que te digan, enséñame a pensar de esta manera y podrías llegar a plantear una mirada mucho más teórica, más analítica, para poder llegar a tener incluso mejor tecnicismo a la hora de trabajar con informática, por ejemplo. Y que además te pueda explicar paso a paso algunos conceptos que pueden llegar a ser muy importantes en la informática, ¿no? Para luego poder avanzar a una etapa un poco más intermedia, como puede ser la de optimizar un código que ya entendés, que ya dominás, pero que querés que sea un poco más eficiente o que incluso puede llegar a tener guardada alguna mala práctica, ¿no? Que eso paso a paso generaría unas bases de programación no tan sólidas como si pueden ser el uso de buenas prácticas a la hora de codificar. O además también que vos creas un código
y después le puedes pedir que lo haga de diferentes maneras. Así puedes ver cuál es la que a vos más te gusta, o la que se te hace más eficiente, o la que se te hace más fácil de entender. Además, también podrías llegar al nivel de automatizar tareas repetitivas, como por ejemplo llegar a limpiar datos o llegar a generar scripts que puedan llegar a saltar cuando se dé determinada situación, o enfocarse en problemas de solamente alto nivel y dejar incluso el código solamente a la inteligencia artificial, ya que vamos a estar con un nivel de tecnicismo y de conocimiento teórico tan alto que no hace falta que programemos tanto, sino que solamente ideemos las estrategias, las planificaciones y la curaduría de ese código, que es también otro punto muy importante. Para así poder ocupar el tiempo para pensar y no para codificar tan mecánicamente. Algunas herramientas útiles que recomiendo a la hora de utilizar la IA en la facultad es utilizar diferentes páginas, incluso con contenido educativo, como Khanmigo de Khan Academy, la cual esta IA adapta lecciones y ejercicios según tu progreso, que es importante para materias como matemáticas o incluso física o química. Socratic, que es de Google, donde por ejemplo escaneas una pregunta y te ofrece una explicación clara con videos y ejemplos, útil para dudas rápidas. Photomat, bastante conocido, ya que permite resolver problemas matemáticos solamente tomando fotos de los ejercicios, o Grammarly, el cual mejora la redacción, corrige errores gramaticales y perfecciona el estilo de escritura que tengamos. Es importante denotar esto, de que la ingeniería informática es una carrera de existencia, no de velocidad. Los atajos solamente darán victorias temporales, pero solo las bases sólidas le darán una carrera exitosa. La IA es la herramienta más poderosa que hemos tenido a lo largo de toda la historia, pero exactamente eso, una herramienta. El verdadero valor está en su capacidad de pensar, de resolver problemas, de entender profundamente los conceptos, para que así no nos desanimemos si al principio cuesta. Claramente que va a costar, es normal. La frustración es parte del proceso, pero cada concepto que entienden profundamente, cada algoritmo que implementen por sí mismo, cada error que debugan sin ayuda, eso es lo que les convierte en verdaderos ingenieros. La próxima vez que usen IA, pregúntense, ¿estoy usando esto para aprender o para evitar aprender? Su respuesta lo llevará por caminos muy diferentes. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio del Camino Desarrollador. Recuerden, las bases sólidas son el único atajo real hacia la victoria y hacia el dominio de los conocimientos técnicos. Hasta luego.